Recording is on. Listo, doctor. Ok, Listo, doctor. muy bien. Listo, doctor. Listo, doctor. Listo, doctor. Listo. Ok. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, doctor. Muy bien. Me imagino que hoy día han recibido un nuevo mensaje en la plataforma. Sí, doctor. Ok. Eso es bueno. Vamos a hablar al final de la clase de eso. Bien, vamos a trabajar el tema 10 y habla de muestreo. Este tema es otro de los puntos más interesantes que tiene la metodología de investigación y está ligada a la capacidad técnica que tiene un investigador para hacer todo un protocolo de ensayos de hacer toma de datos. Esta parte técnica lo hace uso una asignatura en otras disciplinas, por ejemplo, se llama diseños experimentales. Y estos diseños experimentales trabajan sobre cómo es que debe levantarse la información. No es simplemente agarrar un cuestionario, aplicar o diseñar un cuestionario cualquiera y aplicar. No es así. La estadística tiene una particularidad muy interesante que permite validar la información y si no está correctamente tomada la información, validada técnicamente también bajo un protocolo especial de, de validación de datos. Entonces la información no sirve. Bien, por lo tanto, vamos a empezar. ¿Cómo es que este proceso de muestreo se va dando? Tenemos a una población general, que es la que nos preocupa trabajar con esa dinámica. Esta población es vital para el ámbito de la salud porque si nos enfocamos en las problemáticas que tiene la población, pues necesitamos trabajar sobre este tema. La población es vital en su atención. No se puede particularizar un problema para solo resolver un caso o dos o tres. Preocupa a la población. Tanto así que un virus puede causar estragos en toda la población. Por lo tanto, si yo necesito evaluar la población, no puedo trabajar con todo. Así que si quisiera trabajar con la población, precisaría tener muchos recursos económicos como para trabajar con eso.
Y no solo eso, sino tener todo un equipo de gente que pudiesen apoyar este tema. Pero está complicado. Para eso se hace un muestreo. Ese muestreo nos va a permitir trabajar sobre otro conjunto de datos que pueda ser representativo de la población, de tal forma que esta muestra tenga las condiciones suficientes como para validar la población. Eso significa que es una población en miniatura, en pequeño, ¿sí? Lo suficientemente capaz de reflejar lo que sucede en la población. Por eso es que ese muestreo tiene que ver con la toma de muestras, no con el levantamiento de datos, ¿sí? Sino cómo, de qué tamaño tiene que ser la muestra, en otras palabras. Esta muestra tiene la capacidad también de hacer esa situación de inferencia, o sea, de pronosticar lo que va a suceder en la población. Si la muestra está correctamente tomada, analizada con todos los puntos suficientes, pues la inferencia va a dar exactamente lo que la población va a requerir como análisis de esa problemática que se está trabajando. Ese es el tema de la población y la muestra y el concepto de muestreo. El muestreo es encontrar el valor lo más cercanamente posible de representación de la población en una muestra. ¿Ok? Entonces, ese es un muestreo. Vamos a hablar de algunas características esenciales que debe tener la población. En este caso, cuando estamos hablando de algún problema en particular, vamos a trabajar sobre 4 criterios. La homogeneidad significa que todos los miembros de la población tienen características casi iguales, ¿sí? Entonces, eso significa, por ejemplo, que si tuviéramos que analizar la problemática del COVID-19, entonces todos los pacientes tienen que tener COVID-19 para resolver el problema, o para analizar, o para ver qué tipo de variables voy a manejar al interior, ¿sí? Pero si en medio de la población encontrase otras patologías que pareciesen COVID, pero que no lo son, entonces no estaríamos trabajando en la homogeneidad. Pero ¿cómo diferenciar si es o no es, si los signos y sintomatologías son parecidas, ¿cierto? Entonces, esa homogeneidad es importantísima trabajar para poder identificar un criterio de pesquisa que se va a realizar. Por lo tanto, todos los miembros de la población deben estar con las mismas características, con las mismas variables a ser aplicadas, porque si no, el estudio va a salir errado. Ahí contempla el patrón de lo que es el muestreo. Tiene que estar bien establecido y planteado. Otra característica es el tiempo. Pues hay un periodo que debe marcarse para la ejecución de estas actividades. Tiene que consolidarse en un lapso de tiempo como para poder dar certeza de ocurrencia de esta problemática que se está analizando. Fuera de tiempo ya no tendría cabida. Tal vez estadísticamente sí, pero como problema de salud ya no estaríamos entendiendo bien esta dinámica, ¿sí? Entonces, los pacientes no pueden aguardar. Hay pacientes que se mueren en el lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, este tiempo es considerado como un factor importantísimo y característica de la población que debe estar también en una muestra. Si uno va a hacer un muestreo, pues tiene que considerar el tiempo. El espacio es el lugar donde uno va a estar. Por lo tanto, si uno ha de trabajar en regiones grandes, pequeñas, todo eso tiene que estar
establecido de tal forma que esté con las condiciones de poder manejar ese espacio. Si ese espacio no la puede controlar, pues tiene que buscar otras formas de control. Por tanto, el espacio donde uno va a hacer a la ubicación de la experiencia o del trabajo de la problemática a resolver, pues tiene que estar bajo control. Ese lugar es vital dentro de la población. La cantidad también es referida al número de personas que hacen a la población o a la muestra en este caso, ¿sí? Y también es importante. Cuanto más cantidad exista, más cercano será la realidad de la información de forma correcta. Cuanto menos tenga de cantidad, pues menos certeza se va a tener. Cuando hablamos de muestras, a veces debemos utilizar varias técnicas. Hay muestreos que se hacen de forma aleatoria. Eso significa que yo no elijo cómo sacar, por ejemplo, grupos. No sé si alguien en alguna materia ustedes pasan con Zoom. Seguramente que sí, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna vez el docente ha utilizado el Zoom para organizar grupos? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces esa forma de hacer grupos, me imagino lo ha hecho en la forma como el Zoom organiza, o es que cada quien se ha organizado en grupos. ¿Cómo fue? Docente Zoom organiza. ya se hace un grupo, cria sala automáticamente y te lo invita automáticamente. Sí, por tanto, el Zoom, por ejemplo, consigue aleatorizar a toda la población de estudiantes y solo hay que indicar cuántos grupos hay que organizar. Y por lo tanto va a poner en cada grupo un número de estudiantes y eso lo hace de forma aleatoria. Entonces, esa forma aleatoria, pues es lo que es oportuno a veces conseguir como técnica de muestreo para poder obtener la cantidad de pacientes, de personas, de cosas que hay que valorar. ¿Sí? Entonces, la aleatorización es nada más que elegir todo al azar. Si es estratificada, es otro método de muestreo donde se puede hacer fraccionamientos o divisiones o grupos para poder trabajar según ciertas características también puede hacerse. ¿Sí? Entonces puedo decir los del sexo femenino a la derecha, sexo masculino a la izquierda. Y todos se separan, ¿cierto? Estoy estratificando en dos grupos. Y en cada grupo puedo decir, meninos casados y meninos solteros, separarse. Y mismo con las mujeres, ¿sí? Ya tengo 4 grupos, ¿sí? Ahora, entre los que tengan un hijo, ya sean solteros o casados, hacer otro grupo, más va a haber otro grupo, ¿cierto? Entonces, esa es una forma estratificada con la que puedo trabajar. Entonces, cuando yo haga mi reporte, debo indicar qué tipo de muestreo he utilizado para poder indicar que los resultados que arrojó la pesquisa pues me está dando resultados muy interesantes que me diferencia entre meninas que ya tuvieron hijos y de los que no tuvieron, que no coinciden los datos, son diferentes, ¿cierto? O entre quienes son solteros y casados, también hay diferencias. Entonces,
Eso permite trabajar de forma estratificada. Entonces, el método de muestreo estratificado es también muy deseable porque permite profundizar en las características de pesquisa que se quiere hacer al interior de toda la población o la muestra. El sistemático es otra técnica. Estas tres son las más importantes. El sistemático es un patrón. Es como decir, hacer una secuenciación. Por ejemplo, tengo una población, a cada individuo de la población o de la muestra les doy un número, ¿sí? Entonces, voy a indicar que todos los que tengan números y que sean, ¿conocen los números primos? Hey, gente. Sí, doctor. Muy bien, pero no primo de pariente, no primo de números, quiero decir. ¿Cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Vaya, solo tengo 3 estudiantes en el aula. Me preocupa. Sí, doctor. Dios mío, cara. Sí, doctor. Sí, doctor. Los dos están con hambre. No se preocupen, al final de semestre organizamos un churrasco. Ay, sí, es bueno. Ya me animo. Bien, entonces, puedo decir que todos los que tengan números primos hagan un grupo. Entonces, todos los que corresponden a números primos se van a separar del grupo y ese va a ser mi muestra, ¿sí? Es sistemático porque los números primos tienen una característica. Entonces, también puedo decir todos aquellos que tengan números, por decir, múltiplos de 3, ¿ya? También puedo hacer de esa forma. Otra forma de hacer sistemático, como un patrón. Si voy a zonificar datos en la población, puedo hacer tal vez diseñando una letra, ¿sí? Por ejemplo, la letra Z, ¿sí? Una Z. Todos los que están en la línea Z que voy a dibujar en el mapa, esos van a entrar en la población de muestreo, ¿sí? Entonces, ahí cristianos y moros van a caer, pero están dentro del patrón, ¿ya? Eso es un criterio de selección de muestra. También es utilizada, ¿ya? No con mucha frecuencia, pero hay quienes gustan de ese método para tener algún elemento de análisis, ¿ok? Bien, el tamaño de la muestra también es vital trabajar en este campo porque el número es importantísimo. Cuanto más grande sea, mejor representación va a tener. En investigaciones experimentales es necesario tener esta situación a considerarse. No puede trabajarse con menos de 30 personas, ¿ya? Pero si son pesquisas, qué sé yo, descriptivas o aquellas que me permiten hacer una exploración, entonces puedo trabajar con tal vez entre lo que más se recomienda es entre 10 y 20% de la población, ¿ya? Entonces, esto hay que considerarlo. Hay una palabra clave en la iglesia también, quienes son cristianos. Todos somos cristianos, ¿no? Sí, Sí. Muy bien. Entonces conocen la palabra diezmo, ¿no? sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué significa diezmo? La forma más rápida y más hermosa que los pastores roban dinero de los pobres. Es una contribución, doctor. Ese no es cristiano. Wow. Es una contribución, doctor, que todo el cristiano da así para reforma de iglesia,
para ayudar a los más pobres, pero sabemos que no funciona así. Hay quienes dan más y menos. Sí. Si Sí, usted doctor. gana, por ejemplo, $1,000, usted paga $10 de dízimo a la iglesia. A la iglesia. Interesante. Sería 100. Ya, sí, yo entiendo el concepto, pero me hizo recuerdo de un menino que es pastor y era estudiante mío también. Y en aula acostumbraba, bueno, no tenía tiempo para estudiar, ¿sí? Entonces agarraba un papel, anotaba algunas cosas y trataba de sacar para poder ayudarse en el examen presencial, ¿no? Y yo me acerco y le digo, el Señor nos está mirando. Y nunca más hizo. Así que el concepto de diezmo también está aplicado ahí, porque ¿con qué certeza tenemos que dar 10%? Es difícil dar 10%, ¿no? Sí. De cada 100, 10 reales. Bien, por lo tanto, si está marcado 10, es óptimo. Vale. Por lo tanto, eso significa que puede no afectar mucho y ser suficiente. ¿Ya? Entonces, para investigaciones descriptivas, entre 10 a 20% es también adecuado para poder trabajar, ¿sí? Pero si es un poco más, con mayor certeza vamos a tener mejores resultados. Pero entre 10 a 20 es suficiente como para acceder a una buena interpretación de datos. Vamos a ver que se pueden cometer errores. Obviamente, cuando hacemos ese muestreo, pues tenemos posibilidades de cometer errores. Error en la forma de selección, ¿sí? A veces pueden caer personas que no tienen nada que ver con la prueba que estamos haciendo, ¿sí? Y eso puede no ser solamente 1, 2, 3, 4, y un número muy interesante. Por lo tanto, nos va a hacer cometer errores. Y esos errores, pues hay que ver de no cometerlas. Hay otro tipo de errores que cuando uno aplica cuestionarios, hay gente que no quiere responder. ¿Sí? No, esa pregunta no quiero responder. ¿Cuál es la siguiente? ¿Ya? Entonces, la no respuesta también puede ocasionar cierto deterioro de la pesquisa, ¿ya? Entonces, eso hay que cuidar mucho. Y hay otros elementos más que debe considerarse, ¿no? Las técnicas de muestreos ya lo hemos analizado en su forma genérica. Vamos a ir viendo para muestreos mucho más puntuales, como técnicas estas, ¿sí? No como métodos. Si hablamos como técnica, va a haber un muestreo probabilístico que ya hemos visto que es el azar, ¿cierto? Que también implica aquí analizar la probabilidad de ocurrencia o de selección en este caso. En este caso es muy interesante. Es la que más se elige, es la que más se utiliza. Otro muestreo también es de intención. Esto es de intención cuando alguien particularmente quiere hacer entrevistas. Por ejemplo, cuando si el docente de metodología de investigación pidiese, necesito la opinión de los doctores que son neumólogos para dar su punto de vista sobre el coronavirus. Bien, eso es un muestreo por intención, ¿ya? Eso es válido y es representativo. ¿Por qué? Porque es alguien que sabe sobre la problemática que estamos hablando, ¿sí? Pero si por alguna razón le pongo al director del centro hospitalario, bien, ¿sabrá más que el neumólogo o menos?
¿Cómo será? Doutor, não compreendi a pergunta. Estamos hablando de problemática de COVID. Entonces, si tuviéramos que hacer entrevistas a médicos, entonces indicamos que fueran a investigar qué médicos tuviesen mejor opinión sobre el COVID. Entonces, obviamente serían los neumólogos. ¿Cierto? ¿Saben qué son neumólogos, no? Sim, doutor. Muy bien. Entonces, ¿a alguien se le ocurre no preguntar al neumólogo, sino al director del centro hospitalario? ¿Estará correcto? No, Va a permitir cometer errores, porque no necesariamente el director va a ser neumólogo, ¿sí? O sea que va a estar restringido su criterio de valoración del problema, ¿sí? Pero de conocer va a conocer, porque es director, pero con certeza quien sabe mejor es el profesional del área, ¿no? ¿Qué otro profesional del área sería adecuado para lograr un muestreo de intención, aparte del neumólogo? el doctor. Estamos hablando de doctores. Neumólogo. Pero ya hablamos de neumólogo. Otro que no sea neumólogo. Pneumólogo. Infectologista. Infectologista, ese mismo. Ya, otro. Lo intensivista, doutor? También intensivistas. Muy bien. Ok. Creo que solo uno va a ser médico de este grupo, ¿eh? Bien, otro tipo de técnica de muestreo es el que se hace sin norma. Ahí se pregunta a cristianos y moros, a todo el mundo, ¿sí? Y acá, como no hay un patrón, no hay una norma, no hay un criterio establecido, pues se puede preguntar a quien quiera que quiera responder, ¿sí? Por lo tanto, es una técnica que podría servir y después se los puede ir agrupando como grupos de opinión para poder tener una verificación de certezas de cómo lograron hacer su respuesta y a lo mejor ir desechando algunas que están fuera de lugar, ¿no? Entonces, también se utiliza esto. Dentro de lo que son los muestreos probabilísticos vamos a encontrar otras también, las que van a ser aleatorios con y sin reemplazo. Esos también son importantes considerar, porque a veces podemos decir, no puedes repetir a alguien 2 veces o 3 veces, porque siempre hay algunos que gustan de ir respondiendo, ¿no? Así como alguna vez, y yo siempre me pregunto, hay esas encuestas de intención de votos para los políticos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Han escuchado eso de que la televisión informa, el pueblo ha opinado que tal partido está con mejor intención de votos, ¿cierto? Sí. Sim, doutor. Bien, entonces, la pregunta es, en algún momento, a ustedes o a mí, ¿alguien vino a preguntar qué preferencia tengo con algún político? ¿Y de dónde salió esa? ¿De dónde salió esos datos? ¿Alguna vez les tocó? Sí, ¿Sí? Sí, dice Irlando. sí. Solo A que Irlando le pasa todo, ¿eh? si usted queda en duda, pero a mí no ha preguntado nada de esas cosas, pero ya sabe que hay unos que dan su contributo para bueno y para malo. Sí, yo también digo, o sea, ¿en qué momento hicieron esa encuesta que no solicitaron o salieron a las calles?
¿O cómo fue? A ¿Cierto? través de encuestas. A través de Facebook, no sé, alguna cosa tiene que haber, ¿no? Pero jamás me ha tocado y eso me llama la atención. Entonces, esos tipos de muestreos, por ejemplo, aleatorios, que normalmente dicen que son al azar, ¿ya? A lo mejor dice el que tenga en su número de identidad el número 7 es repetido 2 veces, ¿ya? Y llaman a esas personas. ¿Sería aleatorio o estratificado? ¿O sistemático? Creo sistemático. Sistemático, muy bien, alguien está prestando atención. ¿Ok? A lo mejor suceden así las cosas, ¿no? Estratificado, ya hemos explicado. Conglomerado también es parte de lo estratificado, que he dicho que pueden trabajarse en grupos, ¿sí? Casados a un lado, solteros a un lado, ¿no? Muestreos sistemáticos también y otros tipos de muestreos. Todos esos muestreos ya hemos hablado y que están dentro de los muestreos probabilísticos también. Se los puede trabajar. Vamos a hacer un pequeño ensayo de interpretación de datos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a suponer que en la OPAL, tercer semestre, el semestre que ustedes están, en la OPAL vamos a suponer que existen 560 estudiantes. Y alguien dice, para saber qué es lo que opinan o qué podemos hacer con los 560, sacamos una muestra 28 estudiantes. Un número, estamos trabajando de números. Por lo tanto, 28 alumnos para conocer si tienen o no tienen internet en casa. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa elegir 28 de 560? ¿Qué proporción de la población se está entrevistando sobre si tienen o no internet en casa? Y a la hora de obtener conclusiones, pues hay que tener en cuenta todo esto. ¿A cuántos alumnos de la población total representa cada uno de ellos en la muestra, ¿no? Vamos a hacer eso. De los dos conceptos que acabamos de ver, vamos a ir haciendo un factor de elevación y un factor de muestreo. El factor de elevación es número de datos totales sobre el número de datos elegidos. Y eso nos va a dar un valor, ¿ya? Entonces, ese valor, ¿cuánto sería? Sería 20. 560 dividido entre 28 sería el factor de elevación. Va a salir 20. ¿Qué quiere decir estos 20? ¿Alguien puede decir qué significa 560 dividido entre 28 que sale 20? ¿Qué podría representar? El muestreo. Ya. ¿Alguien más? El rango, doctor. El rango. No. ¿Qué significa 20 de ese muestreo? Hay una crianza que quiere responder. Solo tienen que leer lo de abajo. La muestra, es la muestra. Sería 20 grupos, doctor. Que cada uno de los 20 está representando, o sea, uno está representando a 20 meninos. Ok. ¿Ya? Es 20 quiere decir que uno está representando a 20. Ahora, si hacemos el factor de muestreo, va a ser la muestra que hemos elegido sobre el total. Por lo tanto, va a salir 0,05. Que si lo sacamos en porcentaje, va a representar 5% de la población. ¿Eso qué significa? ¿Será suficiente 5%? ¿Cuánto dijimos que debería tener como válido? ¿Qué porcentaje? 10%. 10% como mínimo, ¿cierto? Entonces no es suficiente. Por lo tanto, solo estamos en
en el 50% de lo que debíamos haber muestreado, ¿cierto? Entonces, esos dos valores son interesantes. Uno representa el valor mínimo requerido, que necesitamos 10%, ¿ya? Y el otro nos va a indicar que 1 está representando a 20, en este caso. Es como decir, si yo a Irlando le pregunto, ¿usted gusta de comer churrasco? Y va a decir sí, ¿cierto? Sí, doctor, sin duda. Sin duda, cierto. Entonces, si fuese Irlando el representante de 20 estudiantes, ese Irlando está representando a 20, entonces los 20 gustan de churrasco, eso significa. Pero si no hubiera sido Irlando, hubiera sido otro, hubiera dicho, no, no me gusta, yo soy vegano, entonces cambia la historia, ¿ya? Entonces, aunque haya carnívoros de por medio, ¿ok? Bien, por lo tanto, si se hace muestreo con o sin reemplazamiento, eso es importante también considerar, porque es posible que puedan repetirse o volver a escoger, o dependiendo a qué técnica quieran implantar sus categorías de muestreos, ¿ya? Hay conceptos básicos de muestreos, como los muestreos probabilísticos, que los vamos a ir definiendo un poco. Sirve para cantidades, o sea, debe cuantificarse. Todos los casos tienen la probabilidad de estar dentro del concepto de análisis que debe llegar hasta el final. Cuando hacemos este tipo de muestreo probabilístico, no vemos a quién estamos seleccionando, ¿sí? Es ciego. Es como la justicia, no vean a quién le está dando justicia. También no quiere decir que el conocimiento que vamos a lograr no sea el adecuado. Es muy interesante la forma en cómo se reportan los resultados. Permite hacer inferencias, ¿sí? Lo que encontremos va a ser un valor de mucha utilidad para hacer pronósticos. Si vamos a trabajar sobre estimaciones confiables, pues la selección de la población como elementos son importantísimos. Cada grupo, cada diseño, cada método o cada técnica debe estar correctamente planteada y diseñada como para obtener certeza de la forma como vamos a hacer. Y en función de eso vamos a sacar un marco muestral que va a tener una relación de análisis que le vamos a otorgar. También debemos de obtener todos los elementos identificados, procesarse según la identificación lograda y establecer elementos que, si se desea, pues darles un respectivo orden específico bajo listas, si se quiere, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener? Pues vamos a posiblemente tener pérdidas cuando no hagamos un muestreo adecuado, que no cubra toda la población, por ejemplo. Elementos extraños, sí van a haber cosas que están de por medio y que por alguna razón cayeron ahí. Habrá que eliminarlos, habrá que reemplazarlos, eso tiene que ver el investigador. Agrupamientos, ¿serán necesarios? ¿No serán necesarios? Duplicaciones, se pueden duplicar o la muestra o no, todo eso va a depender del criterio del investigador, pero debe ser considerada. Un aspecto importante también es que la homogeneidad de la población nunca debe perderse de vista. Cuanto más certeza tengamos de lo que estamos haciendo, mejor y confiable va a ser lo que vamos a hacer y nos va a evitar gastos innecesarios. Bien, ¿qué más podemos ir hablando de los muestreos? Pues que pueden haber aleatorios simples, sistemáticos, estratificados, conglomerados, como ya lo hemos visto. También podemos hablar de
aquellas que podrían darnos en función a cuestionarios que podemos realizar, de preguntas de sí o no, positivo o negativo, o de respuestas que deben estar seleccionadas, que diga A, B, C, D, y elegir una, o tal vez dos, dependiendo al criterio que se utilice, ¿no? Todo eso va a depender cómo entienda. Por lo tanto, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Preguntas abiertas son aquellas que permiten tener una amplia gama de posibilidades de información, ¿sí? Si yo hago preguntas abiertas, voy a tener muchas respuestas diferentes y eso complica al investigador. Si es cerrada, está solo en función a los criterios establecidos. Responder la pregunta de la opción A, B, C y D, más una debe elegir y pronto ya eso es cerrada, ¿sí? Y eso va a depender del tipo de investigación, cantidad de información que se quiera conseguir y de la forma en cómo esto se logre con las personas que se estén entrevistando. Preguntas simples, múltiples, compuestas, también son cosas que debemos de considerar. Simples son aquellas que son fáciles de responder. Múltiples son aquellas que tienen hasta muchas respuestas. Y compuestas es aquellas que tienen un seguimiento. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Alguien está haciendo una pesquisa sobre COVID, vamos a pensar. Por lo tanto, salimos a la calle y le preguntamos a la primera persona, ¿usted está enfermo de COVID? Sí y no. Bien. Si dice no, ¿qué hacemos? Si dice sí, ¿qué hacemos? El cuestionario está considerando para que sigamos entrevistando a la persona cuando diga sí o no. Hay que ver, ¿cierto? Entonces, a lo mejor cuando diga no, tiene que haber otro tipo de preguntas que debe seguirse. ¿Algún familiar ha enfermado con COVID? Seguramente sería la siguiente respuesta, ¿no? O sea, para cada respuesta dicotómica tiene que haber un patrón de seguimiento. No se lo puede dejar al aire, ¿ya? Porque si no, queda con vacíos de información para analizar. La clasificación del tipo de preguntas va a estar en función a la actitud, al tipo de opinión, a las creencias, a las conjeturas, eso que tenemos como prejuicios, los juicios de valor que podemos dar, las impresiones, percepciones, disposición, conducta, discriminación, prescripciones y todo aquellos que nos den posibilidades de hacer un contenido de preguntas. Muchas veces podemos poner de creencias. ¿Usted cree que Diosito nos va a ayudar con el COVID? ¿Ah? Seguro que va a haber un buen porcentaje de gente que va a decir, sí, si nos encomendamos al Señor, todo va a salir con fe. ¿Sí? Certeza que va a salir. Ahora, si dijéramos de juicio, dijéramos, ¿usted cree que si no hay distanciamiento social, desaparece el 50% de la población? Entonces, va a haber tipos de preguntas en función a todas estas formas de hacer preguntas. Hay que saber elaborar las preguntas. ¿Okay? Bien, al momento de redactar, ¿qué va a pasar? Pues hay que usar lo más simple posible la palabra, no hay que buscar tecnicismos. Las preguntas deben ser claras, bien específicas, puntuales, directo al grano, como se dice, que no deba tener doble intención, ni doble sentido, ni doble interpretación, ¿cierto? Cuando se emplean palabras cargadas emocionalmente, a lo mejor pueda estar afectando al entrevistado, ¿no? Puede bajarle su autoestima, puede hacerle, qué sé yo, hasta llegar al suicidio. Algunos que son muy sensibles.
Puede también considerarse si va a ser con características, ¿cómo se dice esto? De direccionamiento personal, o sea, en primera persona, en segunda persona, ¿no? Eso es un punto de vista que hay que tocar bien para hacer los cuestionamientos. O se habla en singular o se habla en plural, porque plural y singular no es lo mismo. Tiene diferentes connotaciones. Y lo último, ¿se lee bien? Eso hay que validar. Entonces, a veces hay que poner a leer no necesariamente a expertos. Por ejemplo, a una crianza de 10 años. A ver, lee esta pregunta si entiendes. ¿Ya? Si logra entender, usted va a ver su nivel de percepción sobre el tema. A lo mejor sabe del tema o no sabe. Se entiende, pero no sé qué quieres decir, ¿no? O, y te responde con otra cosa que no tiene que ver, ¿no? Que los Power Rangers o alguna cosa de por ahí, y listo, ya está. Va a hacer dudar de su cuestionario. Otra forma de levantar datos en función al muestreo que se ha realizado son las entrevistas, que pueden ser estructuradas, no estructuradas, focalizadas, entrevistas clínicas, entrevistas dirigidas, no dirigidas, o como se guste hacer. Las entrevistas clínicas son las que todo médico practica. Estas entrevistas clínicas a veces son al azar, no estructuradas, y también son informales, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a consulta médica, el médico va a preguntar sobre, primero, si lo ve bien, no lo ve bien, si está caminando óptimamente o se está arrastrando, se está doblando, percibe dolor, no percibe dolor, le va a invitar a que se siente, descanse o alguna cosa así. Entonces, va a depender si va a ser estructurada, formal, no formal, informal, la forma de la entrevista. ¿Okay? Y esas formas va a depender también del criterio de quién esté haciendo, y todo formato tiene una posibilidad de lograr un resultado de toma de datos, y va a depender mucho del criterio, la habilidad y con el que tenga, qué sé yo, un manual a la mano para decir, ya he preguntado todo lo que tenía que preguntar, para no estar olvidando algunas cosas, ¿no? Bien, ¿qué más? Principios. Cuándo usar, cuándo no usar, cuándo es importante aplicar cuestionarios, cuándo hacer entrevistas, y todos aquellos que tengan que ver en las preguntas, si necesariamente tienen que tener respuestas, no tienen que tener, tipos de palabras, cambios de... A veces una palabra significa diferente con otras personas, ¿no? Dependiendo a la cultura, a la educación y demás cosas. Entonces, a veces, entre paréntesis, hay que poner la palabra homóloga de eso. Por ejemplo, alguna vez, ustedes conocen al doctor Pinto, ¿eh? Sí. Bien. La primera vez que alguien dice Pinto en la Opalde, sí, entonces, y todo el mundo se reía. Sí, es algo, es nombre bien extraño porque en portugués combina con otra cosa. Exactamente. Entonces, a veces es conveniente ponerle lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, eso es para no dar malas interpretaciones. También, en función a las necesidades o a las dificultades de acceso, de respuesta que se puedan tener, pues vamos a gestionar, qué sé yo, algún tipo de ayudas técnicas dependiendo a la forma de registro de las pruebas o cuestionarios que tengamos que aplicar. Y eso es importantísima y va a depender de cómo debemos de hablar, gesticular, si debemos estar sonriendo o no sonriendo, porque
Quien exagera en la sonrisa va a hacer escapar al entrevistado. Quien mira demasiado serio, lo mismo, ¿cierto? Entonces, esos aspectos también actitudinales son importantísimos al momento de aplicar un cuestionario. Si revisamos más detenidamente, vamos a encontrar que hay ciertas otras dificultades que se puedan tener o limitaciones al trabajar, ¿no? El que no habla bien también puede tener problemas, ¿no? Esa es una limitación importantísima, la expresión verbal, la forma de convencer a la gente es como los vendedores, ¿no? Hay quienes vienen, te tocan o se encuentran en la calle y a todas costas quieren venderles cualquier producto, ¿no? Entonces, y la forma de expresión verbal que utilicen, consiguen vender y aunque no necesite, ya compró. Y listo, logró ser convencido. Entonces, eso es también una cualidad importantísima a ser destacadas cuando tengamos que hacer entrevistas o toma de datos. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ir viendo algunos factores personales con los cuales toda persona que tiene que hacer. No todos tenemos las capacidades para poder trabajar con esto, ¿no? Hay que, normalmente, cuando se hace este trabajo, se debe capacitar a las personas. Quien va a levantar datos, hay que capacitar en la forma de hablar, de interpretar, de presentarse, de vestirse, de tomar distancias. Inclusive hay personas que dicen, respete mi espacio personal, ¿no? Entonces, quien invade su espacio personal ya está, terminó la entrevista, ¿no? Más algunos dicen, no, estaba tan lejitos que, bueno, algunos gustan que estén dentro del espacio personal. Todo eso hay que considerar para trabajar. Una vez tomado todos los datos, hay un tamaño de muestra óptimo que debe analizarse. Seguramente va a dar certeza de confiabilidad, ¿sí? El tamaño de muestra, con lo que tenemos, hay un estadístico, ya sea de forma manual o de forma computarizada, nos va a dar niveles de confianza de los datos que hemos tomado. Y nos va a decir si es al 95 o al 99% de certeza. Y ahí, si está cercano al 99, pues es óptimo para fines de investigación. Quienes quieran trabajar con estos datos, manualmente se puede lograr y sacar un estimado, y entre 95 y 99 es lo más recomendable tener. Si está por debajo de 95, seguro que vamos a tener problemas de interpretación, ¿ya? ¿Qué más? Estos datos de preparación de las fases es importante también. Hay que saber ver el universo, la cantidad de gente, tiempo, espacio, todo eso para tomar la datos. ¿En función a qué? Al tipo de problema, a la hipótesis y al tipo de pesquisa que estamos diseñando. Entonces, va a depender del tipo de toma de datos que vamos a realizar, que pueden estar bajo condiciones particulares, ¿no? ¿Qué más? Paso 1, para seleccionar una muestra, dice definir la población, identificar el marco muestral, todo eso que ya hemos ido viendo y lo estamos haciendo una especie de resumen para que ustedes tengan más criterio en esto. Entonces, estos 5 pasos permiten ya definir el aspecto técnico de cuáles son los criterios más concretos que deben trabajarse. Cuando se va a hacer los análisis de datos, van a ser cualitativos, cuantitativos seguramente, o va a ser mixtos en estos casos, y la forma de preparar el material también es importantísima. La reducción de los datos es un detalle importante también, que significa trabajar con tablas de distribución de frecuencias y están reducidos. Y una recomendación general, y que espero que nunca lo olviden, los datos originales deben resguardarse. Solo hay que sacarle una copia y con esa copia hay que trabajar, porque podemos cometer errores. ¿Y dónde vamos a volver a conseguir los datos? De donde hemos resguardado.
volvemos a sacar otra copia y volvemos a trabajar con eso. Porque si equivocamos, borramos o se nos pierde o se malogra en la computadora alguna cosa, un virus o lo que sea, pues vamos a tener dificultades. Así que mi recomendación es de que tengan siempre un respaldo para no cometer errores. ¿Ya? Después, los tecnicismos de análisis de los datos va a depender del programa de diseño experimental que hayan diseñado o hayan elegido para validar hipótesis y todas esas cosas. Por lo tanto, el procedimiento para todo esto es tomar decisiones para ver qué tipo de muestreo vamos a realizar, elegir el programa, ejecutar el programa y obtener resultados correspondientes. Los análisis de datos van a depender del tipo de variables que se vayan a tener. Pueden ser 1, 2, 3, 4 que estemos comparando. Va a depender de su hipótesis y sobre todo del interés del investigador. Si no hay interés, no funciona. ¿Ya? ¿Cómo vamos a representarlo? Una tabla de distribución de frecuencias, pueden estar por categorías, por grupos, por conglomerados, por las técnicas que hayamos utilizado, va a haber un reporte de datos que deben ser interpretados. Y eso mostrados en un esquema, en un dibujo o un gráfico, pues nos van a reportar una sensación de validez de qué está ocurriendo con la información que hemos tomado. ¿Ok? Eso es todo lo que tenía que darles con el tema de que nos toca hacer. ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? No, está yendo. Excelente. Doctor, Me gusta. Dime. Y Doctor. doctor, una pregunta. Hoy. sobre a classe de hoje, a atividade não tem como alongar o prazo, porque agora temos exámenes. Pero si me lo piden, yo hago, pues no me hago ningún problema, Dios mío. Soy hijo de Dios, no de Satanás. Muchas gracias, doctor. Yo he enviado la tarea, doctor. Este Irlanda siempre se queda mal. No, menino, está óptimo. Me encanta Irlanda, siempre eficiente. Doctor, una pregunta. Cuando vamos a tener que hacer, por ejemplo, una investigación y tomar parte de un muestreo, siempre el espacio tiene que ser lo mismo. Si tomamos, por ejemplo, un muestreo en espacios diferentes, no va a servir para la investigación. Depende del diseño que realice. A lo mejor quiere comparar, por ejemplo, dos regiones grandes de Brasil. Por ejemplo, noreste y, ¿cómo lo llaman el otro? Sudeste. Ya, entonces, son poblaciones totalmente diferentes, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, si yo tuviera que hacer una pesquisa sobre cuál es el efecto del coronavirus en estas dos grandes regiones, ¿a quién pegó más fuerte? ¿Cierto? Y seguramente va a haber condicionantes interesantes, a lo mejor educación, salud, accesos, economía, no sé, alguna cosa que va a favorecer o desfavorecer a algún grupo, ¿cierto? Entonces, todo depende de la técnica, pero tu espacio muestral va a ser mucho más grande. Estás trabajando en dos grupos diferenciados, ¿no? Todo depende del criterio que manejes. Ok, está bien, doctor. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Nada más, yo quiero trabajar con ustedes sobre este tema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. No, doctor. ¿No se ve? Yo no veo. Se ve, doctor, se ve. Dice metodología de la investigación T1, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, eso. Voy a salir del área, voy a irme al área personal. Y ahí está saliendo un aviso. ¿Se ve el aviso? Sí. Sí. Me dice, estimado estudiante, le recordamos que su asistencia debe ser como mínimo
85% de las actividades programadas por el docente, cumpliendo con el total de actividades planificadas en el aula virtual. Esto es una recomendación. Si no se cumple, se aplicará el reglamento y la suspensión de su registro de notas en el sistema académico. Eso es lo que la UPAR va a hacer, ¿cierto? Entonces, para ustedes, lo que yo quiero, y a cada docente va a pedir quienes han cumplido con ese porcentaje. Ustedes tienen lo que es seguimiento académico, ¿sí? Cuando yo veo progreso, estoy viendo que no están marcando, ¿ya? Solo, por ejemplo, Augusto Gómez ha marcado correctamente, ¿sí? El resto no me está marcando, ¿ya? Entonces, cuando yo